Hoy vamos a hablar de un cuadro de Velázquez que se titula Cacería de jabalíes en el hoyo. Este cuadro, el original, se encuentra en la National Gallery de Londres. En el Museo del Prado hay una copia y no está expuesta precisamente por ser una copia. Sin embargo, se puede acceder a ella a través de la web del Museo del Prado. El cuadro se titula Cacería de jabalíes en el hoyo, es decir, en Hoyo de Manzanares, porque era así como precisamente se conocía a este municipio en el siglo XVII. Tenemos aquí un documento que pertenece al Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, en la que indican el nombre que daban a los municipios en el año 1528, en 1900 y en 2015. En ese año se le conocía en 1518 con el nombre de El Hoyo. Posteriormente se le llamó Hoyo de Manzanares por formar parte del Real de Manzanares y así distinguirlo de otros municipios que existen con el nombre de Hoyo, como Hoyo de Pinares, en la provincia de Ávila, que es un municipio que está entre Navalperal de Pinares y Cebreros, donde nació don Adolfo Suárez. Anteriormente a todo esto se le conocía, y está perfectamente documentado en la página web de la Asociación Cultural El Ponderal, que se le llamaba Colmenar del Hoyo o del Follo, utilizando la F en lugar de la H. Y tiene lógica este nombre. Fue en la época del rey Sancho IV el Bravo y está perfectamente documentado, hijo de Alfonso X el Sabio. Como digo que tiene lógica porque el pueblo colindante a Hoyo es Colmenar Viejo, y en toda esta zona, para todos aquellos que acostumbran a recorrer sus montes haciendo senderismo, se encuentra siempre con muchas colmenas, algunas de ellas tan antiguas que estaban protegidas con un muro de piedra para evitar la entrada de los osos en ella. Por lo tanto, es lógico este nombre, lo único que probablemente lo perdió, y en el año 1528 y en el siglo XVII se le conocía sencillamente con el nombre de El Hoyo. También al cuadro se le conoce con el nombre de la Tela Real, y es que consistía en una cacería en la cual se utilizaban unas lonas, concretamente eran de cáñamo fuerte, que las compraban en Holanda, y que con ellas acotaban medio monte, una legua de perímetro. Lo que está representado en el cuadro es solamente una pequeña parte, lo que se llamaba la contratela, que equivale a un ruedo como el de las plazas de toros, en la cual se ve a Felipe IV con el conde duque de Olivares y con otros cortesanos que está haciendo alardes para controlar y sujetar a los jabalíes, en presencia de la reina y de otros cortesanos. El cuadro se debió de pintar entre 1632 y 1637, después del primer viaje de Velázquez a Italia, y lo vamos a analizar con absoluto detalle. Si vemos y queremos saber exactamente en qué parte de Hoyo está, pues es difícil poder decir su ubicación exacta. Un índice que nos da ello es esta imagen ampliada del propio cuadro, en la que se ve a unos jinetes que con esfuerzo están ascendiendo por un monte, por una colina. Claramente es una zona abrupta que está próxima a lo que es la Sierra del Hoyo. Por eso yo en broma digo que el cuadro está ubicado en las colinas, porque yo tengo la casa precisamente en la urbanización de las colinas, pero la situación exacta no se conoce. El cuadro, como he dicho, se encuentra en la National Gallery de Londres, en la sala número 30. Yo me siento muy orgulloso de esta imagen porque no fue fácil conseguirla, ya que si se entra en la página web de la National Gallery, lo que hay es la posibilidad de hacer un recorrido virtual para determinadas salas.
las más importantes, entre ellas la Sala 30 de pintura española, en la que se encuentran los cuadros de Velázquez que estamos viendo aquí. Concretamente se ve al rey Felipe IV. La imagen la hice utilizando el ordenador y posicionando el cursor en el punto que se quería, porque era un recorrido virtual el que se hacía, y luego con la tableta sacando una fotografía del ordenador. Si vemos en la imagen siguiente, nos encontramos con que está el cuadro situado al lado de la dama de la Venus del espejo. Y aquí podemos ver sus dimensiones. Es más grande que el cuadro de la Venus del espejo. Concretamente son 3 por 2 metros aproximadamente, que son en medidas exactas 303 centímetros por 188. Y se encuentra situado en la Sala 30. Cuando se lo entregó el rey Felipe IV, se lo donó a el que fue en aquel momento embajador de Inglaterra en España, el hermano del duque de Wellington. Este posteriormente lo vendió a la National Gallery por un valor de 2.200 libras, y se encontraba en muy mal estado, y tuvieron que hacer una restauración a fondo. Tan importante fue la restauración que fue objeto de interpelación parlamentaria en el Parlamento de Londres. Como tenemos posibilidades de ver este cuadro en detalle, lo que, gracias a las tecnologías del siglo XXI que nos permiten ampliar la imagen haciendo zoom, vamos a ver que no solamente es un cuadro que llama la atención en su conjunto, sino que cada una de las figuras que aquí se encuentran representadas en sí misma es un auténtico cuadro, y que causa la sorpresa y la admiración de todos los que lo han visto. Por ejemplo, aquí nos encontramos claramente al rey Felipe IV y al conde duque de Olivares. El rey Felipe IV se va a caballo. En esta escena está sin el sombrero. El sombrero se le ve, si uno se fija bien en la imagen, que está entre el jinete y el caballo, y está cogiendo una de las garrochas que utilizaban para sujetar a los jabalíes. A su lado se encuentra el conde duque de Olivares, absolutamente prepotente, pretencioso, y si nos fijamos bien, no utiliza una lanza, sino una garrocha que termina en una horquilla, en una media luna, que se encajaba en el jabalí, en el hocico hasta la altura de los ojos, impedía que éste atacara al caballo y al caballero. Precisamente en eso estribaba el arte de este espectáculo, porque más que una cacería, no se trataba tanto de cazar, era de dominar al jabalí en presencia de la reina y de los cortesanos. Aquí vemos a Felipe IV, y yo diría que en dos posiciones. En la primera, sin el sombrero, y en la segunda ya con el sombrero puesto y con la garrocha sujetando al jabalí. Yo creo que es la misma imagen, es el mismo Felipe IV, siempre con dos asistentes. Por otra parte también vemos al conde duque de Olivares, pero lo podemos ver con más precisión aquí, en la cual en esta imagen nos encontramos por una parte a Felipe IV sin el sombrero, y por otra en un cuadro de Velázquez. La imagen es evidente que es el mismo personaje, eso es indiscutible. Lo mismo nos sucede con el conde duque de Olivares. En este caso está el conde duque de Olivares en su caballo, prepotente, con la garrocha, y al lado un cuadro de Velázquez del conde duque de Olivares, que precisamente utilizaba peluquín, porque los eruditos que se fijan en todo han visto otras imágenes en las cuales se ve al conde duque de Olivares con mucho menos pelo, y en este cuadro aparece con bastante pelo, y es el peluquín que utilizaba. Aquí nos encontramos a la reina, que se encuentra en el interior de un carruaje, y
Es interesante observar esta imagen con detalle, porque se ve que habían quitado los caballos o las mulas que tiraban del carro precisamente para que no se asustaran cuando fueran atacados por los jabalíes. Entonces la reina se encuentra en el interior de la carroza, según dice Carl Justi, que a mi juicio es la persona que mejor describe este cuadro con todo detalle. En su libro Velázquez y su siglo, dice que la reina iba en una carroza con ventanas de cristal, y no es cierto, porque nosotros lo que vemos es que hay como una especie de toldillo en la parte superior que se sube o se baja si quería que el personaje que estaba en el interior se viera, la vieran o poder ellos ver o no. Luego lo que vemos también es cómo estaban sujetas las telas. Las telas estaban sujetas por unos palos, era francamente difícil colocar todas estas telas. Nos lo cuenta esto maravillosamente en su libro Martínez Espinar, diciendo que había que vencer a veces el viento, porque el viento podía tumbar todas este entramado de telas que tenían que colocar. Y las telas eran de gran altura, hasta el punto que superaban la altura de un hombre, como aquí se ve. El hombre a caballo está a su altura, pero el que está de pie no. Y el cuadro lo vemos aquí a la reina Isabel de Borbón, que era una mujer de extraordinaria belleza, hija de María de Médicis y de Enrique IV de Francia, una persona que no le gustaba que le retratase, y tenemos pocos retratos de Velázquez, de Isabel de Borbón, pero estos dos son dos espléndidos cuadros de Isabel de Borbón. Si vemos en esta otra imagen, ya detenida, vemos también lo mismo, otro carruaje en la que habría otra dama, porque aquí a veces llegaban invitados que participaban en este espectáculo, como luego a continuación vamos a comentar. Pero aquí en esta imagen lo que sí que se ve precisamente son a las mulas que han sido separadas del carruaje y que se encuentran fuera. Incluso llegamos a ver uno de los carros que se utilizaban para transportar estas lonas. Según nos dicen, necesitaban 20 carros para poder transportar todas estas lonas. Y este tipo de cacerías o de espectáculos era algo que solo se lo podía permitir el rey de España por su alto coste. Quevedo lo llegó a criticar diciendo que con el coste de la cacería con telas se podía perfectamente dar socorro a una plaza asediada. Uno de los personajes que se sabe por los cronistas y por los embajadores que estuvieron en este tipo de espectáculos fue la duquesa de Chevreuse, Marie de Rohan, y también se sabe que estuvo posteriormente la princesa Garicán. Este cuadro estuvo en el año 1638 y se sabe que Velázquez hizo un retrato de la duquesa de Chevreuse. Entonces los eruditos especulan si el retrato de la duquesa de Chevreuse es el de la dama con abanico, que se conoce a este retrato que está aquí a la derecha y que no está en España. Este cuadro se encuentra en la Wallace Collection en Londres. Evidentemente no hay ningún parecido entre el retrato de la izquierda de Marie de Rohan y el de la derecha. Y al final los eruditos concluyen que no saben exactamente cuál es la dama que se encuentra recogida en el retrato de Velázquez. Sin duda alguna era una mujer de singular belleza, de una belleza serena. Llama la atención el que utilizaba un pronunciado escote, superior al que se utilizaba en aquella época y que estaba regulado por las pragmáticas. Pero como dicen también los eruditos, en parte lo compensaba porque tenía una mantilla o un velo y luego también llevaba un rosario. Es como si fuera una dama que estaba a punto de salir de casa para ir a la iglesia.
Se dice que en el cuadro se encuentra representado don Luis de Haro y Guzmán, marqués del Carpio, que fue el sucesor del conde duque de Olivares cuando éste cayó en 1643. Probablemente será así, pero yo no he llegado a identificarle con la misma claridad que se puede identificar a Felipe IV o al conde duque de Olivares. En esta otra escena es en sí misma un cuadro, y gracias a esta ampliación se puede ver. Se ve perfectamente a un perro que está malherido, moribundo, porque ha sido atacado por los jabalíes. Y luego se ve a dos mozos de traílla, uno de los cuales lleva a dos sabuesos y el otro a dos mastines. Está encima del árbol encaramado un mozo, porque con la altura de las telas no podía ver el paisaje. El cuadro esta escena en sí misma es una auténtica maravilla, como todo lo del cuadro de Velázquez. Esta otra escena, por ejemplo, también es maravillosa, porque se ve a dos mozuelos, como si fueran un cuadro de Murillo, que están bebiendo, y detrás un mendigo. También la escena es digna de haber sido reproducida en la portada de un libro de Alianza Editorial sobre las novelas de Cervantes, Rinconete y Cortadillo y El amante liberal, en la edición de Rosa Navarro Durán. Esta otra escena también ha sido reproducida porque ha llamado mucho la atención, y en ella vemos a un clérigo de negro con dos cortesanos con una capa granate muy elegante, muy vistosa, que están de espaldas al espectáculo y ellos hablando de sus cosas entre sí. Veremos cómo esta escena ha sido copiada por otros pintores, y Carl Juste dice que uno de los que también la copió fue el pintor inglés Gainsborough. Aquí en esta otra vemos al fondo a un elegante caballero con una capa azul que saluda diciendo vuecencia a otro que se le cruza con su caballo, mientras un mozo de mulas arrea con su bastón a una de las mulas que no consigue poner en marcha. En esta podríamos decir, si no estuviéramos hablando del cuadro de Velázquez, que forma parte de un tapiz de Goya, y en ella lo que vemos es podríamos decir, Sancho Panza en su pollino, y encima un mozo que se ha encaramado a uno de los árboles para poder ver mejor el espectáculo. Finalmente hay que decir que no se trataba tanto de matar al jabalí como de evitar que éste hiriera al caballo y al caballero. Y cuando el jabalí, que es un animal que tiene una enorme braveza, una bravura semejante a la del toro, cuando disminuía en sus ataques, se le lanzaban dos lebreles para que le acosaran y volviera como si fuera un par de banderillas a atacar de nuevo al jinete. Y cuando ya estaba absolutamente agotado, entonces se le lanzaba a la montería, que era el resto de la jauría, que terminaba cogiendo al jabalí. Como digo, este cuadro le supuso mucho trabajo a Velázquez, y fue un encargo del rey, personal del rey, porque el rey se sentía orgulloso de esta acción de caza. Era un auténtico cazador, un auténtico maestro en la caza, y pidió a su pintor de cámara que hiciera una especie de un cuadro que fuera una auténtica instantánea de uno de estos espectáculos. Entonces, aquí en esta imagen lo que vemos es que no está tan completa como el cuadro final de Velázquez, pero sí que tiene el grupo principal del clérigo con los cortesanos y los mozos con los perros de traía, pero no figura ninguno de los carruajes. Se encuentra en la Wallace Collection de Londres, que es un auténtico museo que conviene ver, porque empezó siendo una colección privada, ahora actualmente es un museo estatal, y está lleno de cuadros de Velázquez, de Gainsborough, de Reynolds,
así como de armaduras, de coleccionismo, de numismática, de todo. Es una auténtica maravilla. En esta misma colección, en Wallace Collection, existe este paisaje en el que se ve a este grupo del clérigo con los dos caballeros, que le llaman paisaje, caballeros con un fondo de paisaje. Y aquí he hecho una composición de las tres imágenes en la que se ve que es justamente lo mismo, que ha sido reproducido en tres imágenes distintas. Tenemos no solamente el cuadro de Velázquez, que nos dice mucho sobre este tipo de cacerías, sino que tenemos también libros de la época, concretamente Origen y dignidad de la caza, que lo escribió el ballestero mayor Juan Mateos en el año 1634, y luego el libro de El arte de la ballestería y montería por Alonso Martínez de Espinar. Y estos dos libros nos dan una descripción detalladísima de toda la cacería de la que estamos aquí actualmente hablando. Concretamente, aquí tenemos un grabado del libro de Juan Mateos en la que se ve que el jabalí ha herido al caballo del rey hasta el punto de que éste ha quedado descabalgado, y se le acercan sus dos hermanos, el infante don Carlos y el infante don Fernando, a ofrecerle sus caballos. El rey era un auténtico empedernido cazador y cazaba los jabalíes con lanza, de tal manera que a veces llegaba a desfondar al caballo en su intento de cazarlo. Cuenta Juan Mateos que en una ocasión, al ver que había agotado al caballo, le ofreció el suyo, y el rey muy altaneramente le dijo: será un buen caballo para el ballestero, pero no para el rey. Al final tuvo que aceptar el caballo del ballestero porque había agotado al suyo. También en otro momento nos cuenta que el rey sabía que era un cazador con muy buenos caballos y mucha experiencia, y no quería que el jabalí estuviera malherido por los perros. Entonces prohibió a sus ballesteros que utilizaran monterías o jaurías de perros para perseguir al jabalí. Él solamente quería que hubiera dos ventores, es decir, dos perros que por su olfato pudieran rastrear al jabalí y controlarle, pero totalmente sin dañarle, porque quería cazar al jabalí cuando éste estuviera en plenitud de condiciones. Aquí vemos en este grabado una representación prácticamente igual a la del cuadro de Velázquez, en la cual nos encontramos la contratela, o sea, este ruedo en el que el rey hacía su exhibición con el jabalí delante de los carruajes donde se encontraba la reina y sus invitados. También se ve perfectamente a un lado el carro que se utilizaba para transportar las telas. Como se puede ver en este grabado, cuando uno lo ve dice: pues esto difícilmente lo pudo pintar Juan Mateos, porque es un buen grabado con una perspectiva casi en 3 dimensiones muy bien sacada, y ya bastante hizo Juan Mateos con escribir un libro tan interesante como el que escribió él cuando era una persona que había nacido en Extremadura, concretamente en Villanueva del Fresno, que es un pueblo de la provincia de Badajoz que linda con Portugal. Juan Mateos fue ballestero mayor del rey Felipe III primero y luego de su hijo Felipe IV. Este tipo de grabados probablemente le ayudaría a alguien el taller de Velázquez, yo no digo que el mismo Velázquez, por supuesto, pero alguien de su taller, para poder hacer un grabado tan preciso. Aquí tenemos un cuadro de Velázquez, de Juan Mateos, que no se encuentra en España, se encuentra en Dresde, y que tiene una postura verdaderamente señorial.
En este otro cuadro vemos que es una cacería también con telas, que se llama Cacería del Tabladillo en Aranjuez. Este cuadro se encuentra exhibido en el Museo del Prado y es de Juan Bautista Martínez del Mazo, que fue el yerno de Velázquez y que dibujaba tan parecido al propio Velázquez que los eruditos llegan a decir que es difícil distinguir las pinturas de Martínez del Mazo de las de Velázquez. Incluso alguno, como López Rey, que ha hecho un catálogo razonado de la obra de Velázquez, atribuye el cuadro de la tela real más a Martínez del Mazo que al propio Velázquez, aunque en general todo el mundo considera que el cuadro de la tela real es un cuadro auténticamente Velázquez, y que este probablemente ayudó a su yerno en este otro cuadro de la Cacería del Tabladillo, en la cual vemos cómo encauzan, como si fuera un pasillo, a los venados, y luego está el rey con sus nobles acompañantes con un estoque tratando de cazar o de dañar al venado según este recorría. Y encima de un tabladillo se encuentra la reina con sus damas, que yo diría más bien por el peinado que utilizan que es la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV, porque recuerda mucho al peinado que utilizaban, que se ve en las Meninas, en el cuadro de las Meninas de Velázquez. Pero se ve que el tipo de escena es muy parecida, con muchas imágenes, con muchos personajes, al cuadro que estamos comentando de Velázquez. Algo parecido sucede con esta vista de Zaragoza, pintada también por Juan Bautista Martínez del Mazo en el año 1647, en la cual se ve en el fondo la ciudad de Zaragoza y delante un conjunto de personajes muy bien ataviados que nos recuerdan al cuadro de la tela real que estamos hoy comentando. Si uno entra en la página web del Museo del Prado, puede tener la oportunidad de ver y escuchar un vídeo de 1 hora de duración del conservador y la restauradora que trabajó sobre este cuadro que ha sido recientemente restaurado. Y indican ellos que todos estos edificios que se ven en el cuadro se pueden perfectamente, existen en la actualidad y se pueden perfectamente identificar con algunos de los edificios actualmente existentes. Martínez del Mazo fue el profesor de dibujo y de pintura del príncipe Baltasar Carlos y estuvo con él en Zaragoza precisamente en esta época, cuando el príncipe Baltasar Carlos murió en la ciudad de Zaragoza, causando una auténtica conmoción a la monarquía española porque era el príncipe heredero. Cuando trasladaron los restos del príncipe Baltasar Carlos al Panteón del Escorial, como la ciudad de Zaragoza tenía devoción y admiración por el príncipe Baltasar Carlos, pidieron que por lo menos el corazón se quedara en la SEO. En este otro cuadro lo que vemos es una representación de la Torre de la Parada, que se encontraba en el Real Monte del Pardo. Esta Torre de la Parada, todos los cuadros, que a continuación vamos a hablar de ellos, empezando por el propio cuadro de Velázquez, la tela real, estaban pensados para colocarlos aquí, que fue un auténtico capricho del rey Felipe IV, porque la torre inicialmente la construyó Felipe II, pero él la amplió con estos 2 pisos que se ven que están alrededor de la torre principal y que los coetáneos, cuando lo vieron, dijeron: anda, pero si lo que ha hecho es un guardainfantes. Pues bien, la decoración de la torre fue un tema personal del rey Felipe IV, que pidió que hubiera cuadros de los pintores de máxima categoría como Rubens
Vicente Carducho, el propio Velázquez, una serie de cuadros mitológicos de Rubens y de cacería que estaban aquí y que a continuación vamos a comentar. La Torre de la Parada es distinta de este otro, del Palacio de Buen Retiro, que más bien fue una obra del conde duque de Olivares para engrandecer a la monarquía española de los Austrias y asimismo situada en lo que en aquel momento eran las afueras de Madrid y como lugar de descanso o de buen retiro, como su nombre indica, del rey y de su familia. La decoración la controló el conde duque de Olivares, mientras que la decoración de la Torre de la Parada la controló el propio rey Felipe IV. La Torre de la Parada hoy no existe porque fue destruida por las tropas del archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión en el año 1710. No solamente arrasaron la Torre de la Parada, sino que siguieron y fueron a la Sierra de Ollo y también allí arrasaron, como queda indicado en el libro de historia de Ollo, que arrasaron también Ollo, que los habitantes huyeron, se ocultaron en la sierra en cuevas donde pudieron y los ejércitos arrasaron todo lo que había, destruyendo los registros, incluso llevándose las alhajas y de la cofradía de Nuestra Señora del Hoyo, que era muy importante en aquella época. Uno de los cuadros que se encontraba en la Torre de la Parada era Felipe IV de Cazador, que todos conocemos. Alfonso Martínez de Espinar, en su libro Arte de Ballestería y Montería, editado en el año 1644, decía que para aquella época, con su arcabuz, el rey Felipe IV había matado más de 400 lobos, 600 ciervos, un número mayor de gamos, 150 jabalíes, que viene a ser una media de 5 o 6 jabalíes al año, siendo el jabalí la presa más cotizada de caza mayor. Como siempre, al lado del rey Felipe IV, en este caso del cazador, se encuentra la figura de un perro maravillosamente, magistralmente pintada por Velázquez, como en toda la obra. Este otro cuadro no tiene nada que ver con la Torre de la Parada porque estaba expuesto en el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro. Sin embargo, lo saco aquí a continuación porque el Museo del Prado, en un libro que ha editado y que uno se puede descargar entrando en su página web, que se llama Itinerario Didáctico de la Sierra de Guadarrama en el Museo del Prado, indica que el monte que se ve detrás de la figura ecuestre de Felipe IV es la Sierra de Ollo desde el Monte del Pardo, y está perfectamente identificado por el Museo del Prado. Este cuadro sirvió también para el escultor Pietro Tacca, para la escultura que hizo de Felipe IV a caballo, que se encuentra en la Plaza de Oriente, similar a la de su padre Felipe III, que se encuentra en la Plaza Mayor de Madrid. Aquí nos encontramos con el príncipe Baltasar Carlos. Pues, de nuevo, sorprende la figura del perro, absolutamente maravillosa, y detrás, al fondo del cuadro, se encuentran las machotas, también identificado en este documento del Museo del Prado. Y aquí tenemos al hermano del rey, al cardenal infante don Fernando, con otro perro también de singular postura. Cardenal Infante en el año 1632 marchó a los Países Bajos y fue el gobernador de los Países Bajos, sucediendo a su tía abuela, la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. Y le había encargado su hermano Felipe IV que le enviara cuadros de pintores flamencos con escenas de caza y que controlara los cuadros que en ese momento había encargado a Rubens para decorar la Torre de la Parada. Uno de los cuadros que envió el cardenal Infante fue la cacería de él mismo en un bosque
que es un bosque de flamenco, y el cuadro está pintado por Peter Sneyer. Aquí tenemos otro cuadro de Peter Sneyer en que se ve al rey que se ha quitado, al rey Felipe IV, que ha descabalgado de su caballo y con el cuchillo está rematando a un jabalí. Esta escena la comenta Juan Mateos en su libro y dice que como la acción fue muy peligrosa porque el jabalí cuando está herido es un animal enormemente peligroso, recriminaron al rey, su esposa la reina y también los ayudantes de que hubiera puesto en peligro a su graciosa majestad. En este otro cuadro lo que vemos es al rey Felipe IV con un arcabuz apuntando a unos venados. Pues bien, este cuadro está sacado de una de las escenas de Juan Mateos, de los grabados que incluye Juan Mateos en su libro, en el cual se indica cómo se tiene que colocar el cazador, que nunca tiene que estar a favor del viento para que los venados o los jabalíes por el olfato lo detecten, sino estar en una posición transversal. Se ve perfectamente cómo un cuadro está sacado del otro porque lo utilizó Peter Sneyer para hacer el cuadro que luego envió a Felipe IV. Esta cabeza de venado no estaba en la Torre de la Parada, sino en el Alcázar, y la cazó Felipe IV en el año 1626. El libro de la Montería del Hoyo, escrito por Alonso Martínez de Espinar y publicado en 1644, habla de otro tipo de montería distinta de la montería con telas, que se llama Montería del Hoyo con minúscula. Esta era una cacería popular, en la cual los pueblos de la comarca se reunían para hacer un descaste de la caza mayor de lobos y de jabalíes y de zorros que causaban estragos en su cabaña y en sus campos. Y entonces lo que hacían era una trampa, un hoyo muy profundo de 5 metros y otros tantos de diámetro, que como decía Martínez de Espinar, las paredes no podían ser verticales, sino inclinadas, troncocónicas, porque si no, los animales que eran capaces de salvarlas y de salir del hoyo. Y entonces se guiaba a todos los animales para meterlos dentro de este hoyo, que estaba oculto con una serie de ramas para que no pudieran recelar hasta que se encontraban justamente que habían caído en el hoyo. Y él dice que de estas cacerías, una se hizo en Aranjuez y 2 en tierras de Valvelada y Real de Manzanares, que es todo en Sánchez y límites de Real Monte del Pardo, que ha visto caer mucha caza. Es decir, aquí mismo, en Hoyo de Manzanares. Y cuenta Martínez de Espinar con todo detalle que en algunas ocasiones el rey y la reina se acercaban a ver esta cacería y entonces se les disponía de un sillón para el rey y otro para la reina, y que a las damas se les daba una alfombra para que pudieran ver, porque según él era muy curioso, yo diría que un tanto cruel, ver cómo se comportaban todos los animales cuando se encontraban dentro del hoyo, porque había el lobo con la cabeza baja se agachaba, se ocultaba, mientras que el venado trataba con su cornamenta de salir del hoyo en el que había caído, y el jabalí, como el animal más fiero de todos, lo que hacía era arremeter contra unos y contra otros, causándoles todos los estragos que podían. Y el zorro, con su zorrería, se subía encima de los lomos del venado para ver si así se conseguía salvar el hoyo. Aquí tenemos una figura de los 2 ballesteros reales que escribieron sendos libros, Juan Mateos y Alonso Martínez de Espinar. El primer cuadro se atribuye a Velázquez, el segundo no, se encuentra en el Museo del Prado, se considera que es del taller de Velázquez, pero no del propio Velázquez. Lo que sí que se sabe es que
el Velázquez tenía entre sus pertenencias el libro de Alonso Martínez de Espinar. Para que veamos qué familiaridad, qué proximidad tenían estos dos personajes a la familia real, vamos a ver este cuadro que se ve al príncipe Baltasar Carlos haciendo ejercicios de equitación enfrente del Palacio del Buen Retiro. Este cuadro no está en España, forma parte de la colección del Duque de Westminster, pero como la tecnología del siglo XXI nos permite ampliar la imagen, podemos ver perfectamente al conde duque de Olivares, que está hablando con Alfonso Martínez de Espinar, y detrás, un poco hacia el fondo, se encuentra Juan Mateos, ya con más edad, más calvo, y detrás de todos ellos, en un balcón, se observa la imagen del rey Felipe IV, de su esposa, y entre los dos una camarera, la camarera mayor, que era la esposa del conde duque de Olivares, porque tenía absolutamente controlado al matrimonio. Y al lado una infantita que está agarrando a unos barrotes, una infantita que murió y que no llegó a la edad adulta. El cuadro de Velázquez es un cuadro que de la tela real está muy apreciado, hasta el punto de que ha sido utilizado como portada en un libro que se titula Spanish Art in Britain and Ireland, y que se editó haciendo una recopilación de todo el arte español en Inglaterra e Irlanda en homenaje a Enriqueta Harris. Aquí vemos que fue cedido por parte de la National Gallery a un palacio que es un auténtico museo, que se llama Keystone-Lacy, en un lugar que llama la atención el órgano que se encuentra al lado. Aquí se ve cómo el órgano está abierto, incluso el teclado perfectamente, y el cuadro que se utilizó en la exposición temporal de Keystone-Lacy. Pues bien, es el comedor, Keystone-Lacy Dining Room, que se encuentra aquí en esta otra imagen. Keystone-Lacy tiene una sala solo dedicada a pintura española, Keystone-Lacy Spanish Room, que es una auténtica maravilla de sala, como esta otra que aparece en esta otra imagen, o aquí tenemos otra en la que es la escalera de Keystone-Lacy. Keystone-Lacy es una casa-palacio magnífica, una mansión magnífica. Lo que sorprende es que en Inglaterra de este tipo de mansiones las hay a decenas. Yo esta no la conozco, pero hay otras muy similares a estas en Inglaterra. Y tiene esta alameda de entrada, que es una auténtica maravilla. Por último, decir que Felipe IV no llegó a exterminar todos los jabalíes que hay, porque actualmente, tanto en Hoyo Manzanares como en Torrelodones y en los pueblos de la comarca, existe una auténtica plaga de jabalíes, porque estos se siguen reproduciendo con mucha facilidad, y como además tienen alimentos de gente que descuidadamente dejan las basuras fuera de los contenedores, pues no tienen ningún problema de alimentación. Entonces es un problema que han planteado estos pueblos a la Comunidad de Madrid y que tiene que resolver, porque los jabalíes forman parte del entorno, como el granito, las encinas o los enebros, o sea que van a tener que seguir existiendo porque forman parte esencial del entorno de la Sierra de Hoyo. Lo que sí que sucede es que parece lógico que la población deba estar en equilibrio con el ecosistema, o sea, no haya una superpoblación de jabalíes. Y otra cosa que es muy importante, que así dicen los periódicos locales, que el 50% de ellos tienen tuberculosis, y eso es algo que evidentemente hay que corregir, porque entraña un riesgo para toda la ganadería de la zona. Decir que se consideraba que la caza con la lanza del jabalí era una de las presas más preciadas de la caza mayor. No solamente con la lanza, sino sobre todo incluso más con la espada, porque
exigía que el jinete se aproximara más al jabalí. Pues bien, esta práctica que se hacía en el siglo XVII, es decir, hace 400 años, se sigue haciendo en la actualidad, y se sigue haciendo en la actualidad en Ollo, en la Sierra de Ollo y en su entorno. Concretamente, esta es una imagen sacada de internet del Club de Lanceo Español, en la que se ve en el entorno del Pendolero a la montería y a los cazadores con sus lanzas practicando la caza del jabalí con la lanza, en la que en esta imagen es Rodrigo Maura, entiendo yo que es descendiente de don Antonio Maura, que fue el que fundó el Pendolero, cazando un jabalí. Y en esta otra segunda imagen lo mismo, pero esto es justamente aquí mismo. Por último, decir que Ollo tiene un icono con toda razón, porque es una tradición secular que es necesario mantener, que es la caldereta, y un monumento a la caldereta. Pero que debería haber un segundo icono de Ollo, que es el cuadro de Velázquez, que se encuentra aquí a continuación, porque justamente también es una escena muy antigua que representa la vida de la Sierra de Ollo en el siglo XVII. Para conseguir que esto sea una realidad, yo propongo 3 acciones. La primera de ellas, hacer un vídeo que quede en la conferencia ya para que el que la quiera oír con más calma y no haya podido asistir a ella en internet, de tal manera que la gente lo sepa, no solamente aquí en Ollo, sino que como en internet se puede ver desde Buenos Aires o desde Quito, pues cualquier persona que sepa que esto se realiza en la Sierra de Ollo. En segundo lugar, también dar esta misma charla a los escolares del instituto como parte de la clase de arte y de historia, porque forma parte de ese legado que es necesario transmitir a las generaciones futuras. Y por último, yo propongo una acción que creo que es posible conseguir, y es que el Museo del Prado ceda temporalmente, durante 2 semanas, por ejemplo, la copia del cuadro de Velázquez para que se exhiba aquí en Ollo de Manzanares. Digo que esto es factible porque en la página web del Museo del Prado hay una ficha técnica de la copia de Velázquez y se dice que fue cedida a la National Gallery para poderla exhibir durante cierto tiempo con el original. Pues yo creo que con cierta razón los ciudadanos de Ollo pueden pedir tener la posibilidad de ver este cuadro, que es admirado en el mundo entero como una de las grandes obras del genial pintor Velázquez.